a nuestro invitado, saludar a Carlos Rojas, querido amigo, director del programa Políticamente Correcto, pero sobre todo un colega, un amigo, un hombre inteligente. Muchas veces no ha estado en la Casa Nueva, ojalá que puedas venir algún momento, querido Carlos. No he ido yo tampoco, pero habíamos conversado, el mensaje con Ceci llegó. La Aquí verdad estoy. es que no era lo que parecía, por eso te llamé y aquí estamos para conversar. Pero tampoco invitan. No, Sí, lo pues. que pasa es que a la gente de su edad la invita solo en programas de la tercera edad. Eso es lo que pasa. Querido Carlos, gusto de saludarte. Buenos días. Eduardo, Ceci, muy buenos días. Un saludo a todos tus compañeros de allá en el set de I99, según una radio que está muy chévere el set, así que les felicito y Muchas ojalá gracias. en cuanto vaya a Guayaquil me doy un salto por ahí para darles un abrazo personalmente. Perfecto. Vamos a comenzar este diálogo con un colega y amigo que, al igual que nosotros, tiene este asunto de las entrevistas, los comentarios, y que está en Quito. Nosotros, y tú, bueno, tú los tienes siempre presencial, pero nosotros tenemos la ventaja, la bendición que nació con el Zoom. ¿Te acuerdas que antes era por teléfono? Y te voy a comenzar preguntando, Carlos, algo que si bien no es mediático, pero es trascendente. Veo, noto, siento que hay un grupo de gente queriendo deslegitimar a la Corte Constitucional. ¿Con qué concepto? Con el concepto de ir a una constituyente como el presidente ha anunciado y que hemos apoyado, y tirar la Corte abajo para poner gente, algunos que incluso estuvieron en la Corte Cervecera se quieren meter por allí. Quiero saber si has percibido este ambiente enrarecido después de la gran victoria del presidente Noboa y su equipo. Buenos días, muchas gracias. He oído un par de comentarios, pero no he estado como muy cercano a todo ese tema, porque además la Corte Constitucional, como ustedes saben, acaba de renovarse hace, Así es. será un mes, Así con es. con un cambio en un tercio de sus integrantes. Y creo que esa es una de las pocas instituciones que con sus errores y aciertos está caminando y camina con eh, relativa respetabilidad buena imagen desde el año 2018, ¿no? Entonces yo creo que mientras el proceso constituyente no tome fuerza, no tome aliento, no se definan bien los objetivos de hacia dónde quisiera ir el presidente reelecto Daniel Noboa con esa idea, yo creo que lo más importante es dejarle a la Corte que siga trabajando y que siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? No siempre ha tenido posiciones o argumentos que sean válidos, pero es una institución que creo que ha dado resultados en momentos más duros, ¿no? Quizás el momento más crítico desde mi punto de vista fue el haber sido parte, yo creo, de esta vorágine que acompañó el juicio político alrededor del expresidente Guillermo Sí. Lasso cuando él era presidente ahí. Y me parece que ahí hubo una actuación de parte de la Corte que en algún momento se evaluará con mucho más tino, pero por fuera de ello, ha hecho un papel que creo yo que es de lo mejorcito que tiene el país en cuanto a instituciones de la orden. Yo coincido contigo y me alegro compartir el mismo comentario. Vamos ahora sí a lo actual, a la actualidad. ¿Cómo ves el proceso constituyente? ¿Te parece esta promesa del presidente? ¿Te parece que hay que ir? Hemos hablado contigo varias veces de la reforma política, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Te estoy poniendo varios ejemplos. Desaparecer el Consejo de la Judicatura, quizás darle a la Fiscalía independencia como se quiso en años anteriores, en el 19, y todo estaba armado y se pusieron de acuerdo los que eran en la Asamblea, los que eran de Lenin y los que eran de la 5, y no dieron paso a esa reforma que junto con Pablo Dávila y algunos patriotas más como llevaron adelante, como Pancho Huerta, como Enrique Ayala, como Hernán Pérez, de los que me acuerdo, y otras más, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el proceso constituyente? Mira, a ver, yo creo que el gobierno, el presidente Noboa tiene en sus manos creo que tiene que hacer unas reformas profundas a la institucionalidad del Ecuador. Y no solo son reformas de tipo política, me parece a mí que quizás lo más importante es una reforma de tipo económica, es decir, hay que ajustar el esquema o las bases o las estructuras del sistema ecuatoriano para que la economía
tenga mayor aliento y sea mucho más diligente a la hora de enfrentar los problemas que tenemos ahora. Me parece que ese fue un concepto que lo emitió la semana pasada el ministro de Gobierno, y creo que ahí había mucha claridad cuando yo lo escuché. Él dice, la economía ecuatoriana o las bases o el concepto económico que está detrás de la Constitución de Montecristi ya no da para más. Está agotada porque fue pensada en función de unos principios que regían hace 15 años, alrededor de un alto precio del petróleo, alrededor de una alta inversión pública, pero que con el paso del tiempo eso se ha agotado y es necesario dinamizar el modelo económico. Entonces, me parece que esa sí es una urgencia, y el presidente Noboa tiene que trabajar en esa urgencia porque si no, no va a poder tener éxito económico. La gente, me parece a mí que en la campaña electoral se habló muy poco del tema y la gente que está en la oposición o que milita en la izquierda, si queremos decirlo así, no ha sido lo suficientemente profunda a la hora de entender los desafíos económicos. Queremos que el Estado siga solventando muchas de las urgencias y las necesidades del país, que es verdad, pero para eso necesita recursos y esos recursos solo se consiguen con una amplia inversión y esa inversión de momento en la magnitud que necesita el país solo puede llegar a través de petróleo y de minería. Entonces hay que adaptar las condiciones que tienen las instituciones ecuatorianas para tener un buen manejo, atraer esas inversiones, permitir que esas inversiones se den, permitir que Petroecuador no sea una piedra en el zapato, sino sea algo que permita esas inversiones. Eso por un lado. Y en el tema político es importante hacer una reforma, pero no, lo que yo decía, no sé si ustedes vieron el programa de ayer, a mí lo que me preocuparía es que vayamos a una constituyente con unas reglas que nos lleven a tener un copy-paste de la actual Asamblea Nacional. Claro. Es decir, que se profundice la polarización, que haya dos bloques, el correísta y el novoísta, y que en el medio se quede un montón de gente que sí pudiera darle un servicio, una constitución o unas reformas constitucionales muy interesantes al país. Y yo citaba algunos ejemplos. Creo que Otto Sonnenholzer debiera estar en una constituyente, Henry Cucalón debería estar, la señora Cecilia Velázquez, el señor Guamán de Chimborazo, debería estar, no sé, hay un montón de candidatas a la vicepresidencia de la República que no pudieron, o sea, que el sistema de polarización que vive el país se los tragó a todos ellos. Entonces sería interesante que exista una manera de llevar a una constituyente, una asamblea constituyente de ese tipo, pero donde se integre la mayor cantidad de ecuatorianos o de voces ecuatorianas que estén por fuera de esta lógica de polarización. Ese sería como mi gran anhelo, Eduardo. Sí, Carlos, en efecto, y señalas bien, y me gusta cómo entra tu comentario, porque efectivamente sabemos hace mucho tiempo lo de la reforma política, es correcto, y para ello entro con la tercera parte de tu explicación y comentario. Es importante que gente como Henry Cucalón y gente de ese nivel pueda ir a aportar por su experiencia y capacidad y que no se quede metido efectivamente entre dos polarizados grupos políticos, ¿no? Me parece interesante. Pero lo primero que dices, yo hablo de la reforma política, tú hablas de algo más importante o tan importante o coadyuvante, que sería en este momento el tema de la reforma económica. Lo que dice es permitir el tema eléctrico, que es tan necesario con los estiajes, con el cambio climático. Créeme lo que conozco, lo sé que en la sierra pasan muchas cosas, igual en la costa, que no estaban previstas. Entonces es importante eso. Las carreteras, tú ves que la verdad están destrozadas y nosotros hablamos y tengo el mejor concepto del ministro Luque, pero no pueden terminar ni siquiera de llevar adelante la concesión de las vías que se supone que estaban concesionadas, en el caso de Cuenca-Guayaquil, Quito-Guayaquil, un tramo, en fin. Y en otros, pues, de tantas cosas, como dices tú, en Petro, pues, ¿no? Para que, y el campo Amistad, que podría ahorrarnos una cantidad. Tienes toda la razón y consiento y asiento perfectamente. Lo último, de mi parte, para pasarla a Cecilia y darle la vuelta al panel, querido Carlos. Este resultado, después de una semana, me trae a mí a consideración algo importante, que esta cosmovisión que es el anticorreísmo, es una cosmovisión, porque no se trata
mi hermano, mi amigo Ramiro decía que no era un partido político, o era un partido político. No, es una cosmovisión de la libertad económica, de la libertad política, de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad contra la imposición de lo que vivimos 10 años. Y me preocupa que esto no logre tener un correcto manejo y un correcto, digámoslo así, un directo camino hacia lo que la gente ha pedido. Mira qué pasó con el presidente Lasso cuando se eligió. La gente votó, eso sí fue puro. Entonces pensamos que era anticorreísmo. No, es una cosmovisión y queremos libertad. Y la libertad es la que más queremos para de la libertad partir y nacer nuevamente, mi querido Carlos. ¿No te parece? Sí, me parece y tienes mucha razón. En algún momento yo decía, quizás estas elecciones, la de la semana anterior, era una elección en donde lo que se iba a definir eran temas más políticos. Y creo que eso es lo que ocurrió. Sí, Eh, sí. Cuando el correísmo planteaba el hecho de que era imposible que ellos perdieran esta ocasión porque el país estaba complicado por los apagones, la pobreza, el invierno, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera, daba la sensación de que sí, que el sistema político estaba diseñado como para que quien no milite en el correísmo siempre tienda a fracasar. Yo soy de la tesis de que si no hubiera existido la pandemia en el año 2020, quizás el gobierno de Lenin se hubiera caído. Y lo mismo, bueno, ya vemos en qué terminó el gobierno de Lasso. Entonces, eh, cuando uno mira ya los resultados y se da cuenta de que hubo otros valores que movilizaron a la gente, como fue el valor de la libertad, el valor de la democracia, el valor de apostar por una continuidad, es decir, no estar cambiando de presidente cada 2 años o cada año y medio, son cosas que a mí me parece que se vuelven importantes. Ay, creo que se cayó esto. Cecilia, por favor, adelante. Sí, te Sí, escucho, les escucho nuevamente. sí, ya ¿Me estamos. Termina, escuchan? Carlos, termina para que Sí, entre Cecilia. sí. Entonces, creo que hay una gran lección y hay un gran mensaje que recibió el presidente Noboa en estas elecciones. Y me parece a mí que también un gran mensaje que recibe el correísmo y la izquierda ecuatoriana, Eduardo. Creo que la izquierda en este momento tiene que reflexionar sobre unos dogmas que ya no funcionan. Me parece a mí que una izquierda, y con esto concluyo, que no repiense la importancia de la actividad petrolera, que no repiense la importancia que tiene la estabilidad fiscal, el orden de las cuentas económicas, la inversión extranjera y sobre todo el mantener unos ciclos democráticos. Mientras ellos no repiensen, la izquierda va a seguir fracasando. Y a mí me llamó mucho la atención que ISA, por ejemplo, diga que está en contra de la derechización del Ecuador, cuando el 57, el 56% de la gente votó por un modelo que a lo mejor no lo entiendan como derecha, pero hace mal la izquierda en llamar derechización o denostar de unos cambios que pretende hacer el país sobre la base de unos valores que la izquierda tiene que tomar apuntes para poder replantear su propuesta. Perfecto. Gracias, Carlos. Adelante, Cecilia Druet. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte. Yo quería Hola, conversar Ceci. un poco acerca de lo que pasó este fin de semana. Aparte de un feriado con festividades católicas, también tuvimos algunas muertes violentas que se registraron en el país. ¿Cuál debe ser la postura del presidente a nivel político y a nivel comunicacional frente a esta crisis de violencia que se está viendo hoy en día nuevamente? Lo más importante es la pedagogía. Hay que explicarle a la sociedad ecuatoriana, que este es un problema muy complicado y que no se soluciona de la noche a la mañana. Y sabes qué, me parece que en el fondo la sociedad ecuatoriana ha empezado a entender que son problemas de largo aliento. Entonces, lo importante es que nosotros veamos en el gobierno una pedagogía en la que nos expliquen hacia dónde quieren ir y que se vean acciones que tiendan a ello. Me parece que a nivel de comunicación, sobre todo al inicio desde la segunda vuelta, el gobierno ha dado unos pasos interesantes, a veces un poco que pueden sonar más a show, ¿no? Es decir, verles a los ministros con casco en los barrios inseguros del país, haciendo operativos que uno dice, bueno, ¿qué tan efectivo es? A lo mejor en los resultados ya a largo plazo no son tan efectivos,
pero da la sensación de que el gobierno está presente ahí. Entonces, creo que entendiendo bien la pedagogía como una manera de gobernar, el gobierno podrá avanzar en la necesidad de cumplir sus objetivos. Y lo otro es que mantenga haya continuidad en el manejo de la cooperación, por ejemplo, con Estados Unidos. Creo que el país le ha dado un apoyo a eso al presidente, es decir, que haya continuidad en la cooperación en seguridad y que el presidente avance en la pacificación de las calles, pero que también no se descuide del otro tema, ¿no? El otro tema que ha liderado la fiscal Diana Salazar con muchísima fuerza desde el año 2023, desde diciembre de 2023, cuando estalló el caso Metástasis, es decir, la lucha contra las mafias enquistadas en el Estado. Entonces son como dos caminos por los que tiene que ir el presidente, tratando de pacificar las calles con resultados y apoyando todo el proceso de limpieza del Estado en cuanto a la penetración de las mafias. Todo eso con una gran pedagogía de gobernante. ¿Y cuánto tiempo crees que la ciudadanía está lista para esperar? Porque conocemos el proceso por una parte que va a pasar el presidente, pero ¿cuánto tiempo la ciudadanía puede esperar? Me parece que esto va a ser paulatino. Si es que se empiezan a ver resultados y sentimos que poco a poco va disminuyendo la situación de violencia e inseguridad, la gente se va a sentir más tranquila. Pero me da la sensación de que difícilmente la gente cree que de aquí a 3 meses ya no va a haber seguridad, o sea, ya no va a haber inseguridad. Tendríamos que mirar con mucho más, de una manera un poco más integral el problema. Y ahí depende mucho de cómo el presidente vaya resolviendo algunos problemas y vaya explicándole a la ciudadanía. Es decir, el expresidente Uribe tiene este tema, esta metodología de las victorias a corto plazo, es decir, las victorias cortas, es decir, da una acción que te genere interés, que te genere calma, que te genere entusiasmo y va a la siguiente, porque así el país se va acostumbrando a que es posible ir venciendo las cosas. A mí me parece, no sé, independientemente de los hechos de violencia que se pudieron haber registrado, es muy positivo ver que miles de personas estuvieron en los balnearios, en las playas este feriado, y que se vivió con cierta tranquilidad, a menos que yo me equivoque con lo que estoy diciendo. Pero siento que tratar de tratar de lograr que la gente salga en feriados a estos balnearios, a estas zonas que a veces están castigadas por la violencia y que la gente se tome esas calles, me parece que es positivo, porque eso en cierta forma aleja la inseguridad. No sé si a ustedes les dio esa sensación, pero hemos visto que en algunos balnearios hubo mucha gente y en los noticieros no se habló de tanto crimen. Entonces, solamente me parece que en Manabí se registraron pequeños pasos son importantes, a excepción de Manabí, pero en Manta hubo mucho movimiento, ¿no? Entonces digo, esos pequeños pasos son importantes. Yo concuerdo con el tema de celebrar las pequeñas victorias, hacerle saber a la ciudadanía en qué se está trabajando. Vamos a saludar también a mi compañero Javier Segarra, que se integra al panel, y Ramiro continúa con la entrevista. Buenos días, querido Javier. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, Carlos, ¿cómo está? Buenos días, Ramiro. Javier, qué gusto saludarle. Un gusto. Carlos, te saluda Ramiro Cepeda. Doctor Ramiro Cepeda, un gusto saludarle también. Gusto mío. Volviendo al tema de Eduardo, yo voy a darte un punto de vista y quiero discutir contigo porque sin desmerecer que el presidente ofreció a la Asamblea Constituyente, no creo que sea el camino idóneo en este momento, por una razón sencilla, por el riesgo que tú dijiste, vamos a volver a un ejercicio electoral, primero que el país no soporta más desgaste electoral, segundo con un resultado impredecible que puede salir más cara la mecha que el candil. Y yo veo que el presidente las tiene todas ahorita para hacer una mayoría importante dentro de la Asamblea porque es el dueño del naipe, porque la mazorca del otro lado se está desgranando y porque los cambios al estilo Lenín Moreno de hacerlo democráticamente pero jugando al hilo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, como lo quieras poner en su momento, dio efectos prácticos reales. Yo creo que hay que escoger un camino expedito porque también lo ideal es enemigo del oportuno. Es correcto. Y resulta que hoy el país no aguanta más, Carlos. Sí, tienes toda la razón. Yo no defiendo la Asamblea Constituyente como un
espacio necesario e indispensable en el que tiene que caminar el presidente de la República. No, yo no lo veo así. Lo que sí creo es que si lo vamos a hacer, si el presidente lo va a hacer, tiene que lograr de alguna manera, presionar de alguna manera para que ese espacio sea un espacio en donde entre una suerte de pluralidad. Sería un fracaso absoluto que terminemos con una asamblea constituyente siendo una copia exacta de lo que ahora es o de lo que va a ser a partir del 14 de mayo la Asamblea Nacional, es decir, la mitad del bloque correísta y la mitad del bloque novoísta, en donde ahí lo único que se siente es polarización. Si la Asamblea Constituyente no incluye a mucha gente que se quedó en las elecciones anteriores por fuera de esa polarización o que pudiera estar avanzando en una tercera vía dando su apoyo, esa Asamblea Constituyente no va a funcionar. Creo que Ramiro tiene mucha razón al decir que el presidente también tiene la oportunidad desde el Congreso, desde la Asamblea Nacional, logrando controlar una sólida mayoría, emprender cambios mucho más rápidos. El modelo de Lenín Moreno me parece que es una excelente figura que utiliza Ramiro para explicar eso a la gente. Creo que hasta la voy a copiar yo. Y de esta manera hacer reformas que puedan ser mucho más expeditas. Yo lo único que digo es, cuidado el presidente se equivoque, como dice Ramiro, de que a lo mejor los cálculos esta vez le salgan mal, y sobre todo que ojalá esto no sea una disputa, una eterna disputa política, la Asamblea Constituyente, en donde él quiere jugar a la polarización. A mí me gustaría, como digo, ver a un montón de personas que a lo largo de todos estos meses, desde en los últimos 8 años, han tratado de impulsar cambios y visiones del país y que lastimosamente no lo pueden hacer porque el sistema de polarización los expulsa, o tienes que ser novoísta o correísta para poder competir. Y eso me parece a mí que en una constituyente sería suicidio. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y un solo punto, si tuviéramos que escoger 3 temas que deban ser resueltos de manera expedita, quiero ver si coincides conmigo. Primero, justicia. Yo me volvería a cualquiera de estos 2 sistemas que fue al origen, como cuando Sixto Durán Ballén en su gobierno integraron la Corte Suprema de Justicia, dando la nominación de capacidad de decisión de 10 magistrados a cada una de las instituciones judicial, legislativa y ejecutiva, o el proceso Estarellas, como fue denominado en su momento, porque hay algo que hay que tumbar, es la función judicial, porque la justicia hiede en todas sus instancias, desde la cabeza hasta la última de las instancias. Segundo, en una estructura económica independiente, desaparecer la dependencia de la institucionalidad financiera de parte del Ejecutivo. Tercero, la seguridad social, que es un tema que debe ser resuelto de una vez por todas. Con estos 3 temas, Carlos, en los que prácticamente no hay conflicto, y te voy a agregar uno, que creo que es el más controversial: desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y volver a las instancias que eran en la Constitución del año 78, que mal o bien se podía escoger gente decente con responsabilidad del Ejecutivo. ¿Qué opinas? Me parece bien, pienso que esos son los temas. Las funciones, o sea, a los organismos de control deberían volver al seno de la Asamblea. Dicen que con una instancia ciudadana un poco que evalúa los cargos, pero obligarles a que con 2/3 de la Asamblea se escoja a todos esos funcionarios para que se obligue, el sistema obligue a los partidos a hacer acuerdos. Y así haya contrapesos. Pero yo a tu lista añadiría una más. Me parece a mí que es importante que se rediseñe el sistema político. ¿A qué me refiero con ello? Creo que debería haber una suerte de primarias, puede ser el modelo argentino, en el que digan, ok, está bien, quieren inscribirse 16 candidatos a la presidencia, vayan a unas primarias con voto voluntario de la gente, y los 5 mejores votados de esos 16 van recién a la primera vuelta. Y esos 5 bloques, esos 5 partidos que ganaron los primeros lugares, recién tienen derecho a poner asambleístas, candidatos a la Asamblea Nacional. De tal manera que creo yo que competiríamos con el gran problema de la atomización y la existencia de un montón de partidos que lo único que sirven es para ser alquileres de políticos, de candidatos y de mafiosos. Entonces, creo que ese también es un tema fundamental. Es decir,
obligarle al sistema ecuatoriano a que escoja entre no más de 5 fuerzas políticas a sus representantes, porque eso obliga a que la gente tenga acuerdos. Y lo más importante para mí es tratar de restablecer o de crear un modelo económico de vanguardia, en donde sea más atractiva la inversión extranjera, donde haya la posibilidad de invertir con una visión mucho más pragmática de los temas de recursos naturales, petróleo y minería, con una visión de tecnología moderna que respete el medio ambiente, si nadie está diciendo lo contrario. Pero esa sin razón de esconder el petróleo bajo tierra y sentirnos soberanos, por eso me parece una tontería. El Ecuador tiene las terceras reservas, luego de Venezuela y Brasil, más importantes de América Latina, de petróleo. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos sacar ese petróleo para darle bienestar a nuestro país? El petróleo, la dependencia del petróleo no se va a acabar en los próximos 30 o 40 años, por lo menos. Cada día dicen las estadísticas mundiales que el mundo necesita más petróleo para el transporte, para la tecnología, para los textiles, para los instrumentos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros negarnos a ese tema si podemos tener quizás una explotación con muchísimos estándares ambientales y utilizando la mejor tecnología? A eso debemos apuntarlos y creo yo que la izquierda tiene que entender que ese es el proceso. Sí, lo único con lo que no estaría de acuerdo, no conceptualmente, sino en oportunidades, con el tema de la reforma de las elecciones y del sistema de elección, porque ahí estás pisando los huevos de muchas canastas que necesitamos para un poco manejar el otro tema. Entonces, si me pongo piedras en el camino, voy a hacer fracasar un tema global por un tema particular. Eso habría que dejarlo para un segundo tiempo. Te paso, según mi criterio, por un acaso, te paso a Daniel Solórzano. Gracias, Ramiro. Carlos, qué gusto poder conversar contigo esta mañana. Te voy a mencionar algunos nombres y tú vas a recordar rápidamente de qué voy a hablar. Osvaldo Hurtado Larrea, Ernesto Albán, Roque Sevilla, Alexandra Vela Puga, Mauricio Dávalos, Marcelo Dotti, Alfredo Vera, Julio César Trujillo. Una alineación de lujo para cualquier asamblea. Sí, claro. Para cualquier asamblea. La democracia popular. Ok, ahí hay Democracia Popular, Partido Social Cristiano, Pachacutic. Te digo más, Nina Pacari, te digo más, César Ron, te digo más, Nicolás Castro Benítez, o sea, te estoy hablando de gente política preparada de peso. Integrantes de la última asamblea del año 98. Digo, la última asamblea antes de toda la debacle que vivió este país en la década del 2000. Es decir, tuvimos asambleístas políticos. Por ahí se coló un par de figuras de la televisión. Estaba ya ahora fallecido Manuel Kun Ramírez por parte del PSC. Estaba doña Gloria Gallardo también, aunque ya venía militando en el municipio. Pero pare de contar, o sea, no había más. Hoy la asamblea actual está llena de figuras de televisión, de gente de televisión. ¿Qué nos haría pensar que una nueva asamblea constituyente, una convocatoria, sería diferente a la actual asamblea? Ahí mi reparo a un proceso que quizás deba estar exento de todas estas novelerías de candidatos que se presentan, sino más bien de gente que esté preparada. Apoyo la lista que tú has dado, no sé cómo se las designaría, cómo se las seleccionaría, pero sí creo que el país no soporta una elección más. O sea, basta de elecciones. En 4 años hemos pasado por elecciones presidenciales, asambleas, alcaldes, consultas populares. O sea, yo creo que ya ahorita es el momento donde el país te dice, ok, lo que vayas a hacer, hazlo de una manera tal que nos evites nuevamente ir a las urnas y nuevamente ver a quiénes sacamos. Porque yo creo que fue difícil escoger asambleístas, honestamente. Y ahora asambleísta constituyente es como que, ¿de dónde va a sacar este mago nuevas figuras o personajes que nos van a decir cómo va a ser el nuevo país? Bien, sí, a ver, hay que entender un poco el momento en el que vive el presidente. El presidente de la República tiene la 4ª mayor votación en la segunda vuelta de toda la historia desde hace 40 y pico de años. Le ha dado, o sea, ha derrotado, le ha dado con fuerza al correísmo.
independientemente de que si nos guste o no el correísmo, lo que quiero decir con esta elección es que prácticamente el país le está dando la posibilidad a él de que inaugure un nuevo ciclo político. Y eso se parece mucho al proceso que siguió el propio Rafael Correa en el año 2007. Sí. Acuérdense, él empieza a correr las elecciones y en el 2009, luego de la constituyente, se reafirma, es decir, más o menos el mismo tiempo que ha pasado Noboa de presidente, pasó Correa y se reeligió por 4 años más. Es decir, se parece mucho, es decir, como que el país quiere un nuevo ciclo político. Sí, él no puede, Carlos, solo permíteme interrumpirte, Carlos, solo con una diferencia, sí, que Rafael Correa desde el principio se dijo, no voy a la Asamblea, no voy al Congreso, porque dijo, ese Congreso no sirve. O sea, fue como que muy tajante y eso le permitió apuntalar su tesis de Asamblea Constituyente. La gente dijo, ok, este tipo ganó la presidencia sin tener un solo congresista, un solo diputado. Entonces fue como que más sí, bueno, tiene una lógica, ¿no?, de refundación, sí, conceptual. Justo ayer en Políticamente Correcto hablábamos con 2 asambleístas electos de ADN, en es que ellos marcaban esa diferencia, la diferencia que tú haces. Ellos dicen, no podemos ir a una asamblea constituyente que cambie todo como lo hizo Correa. No, lo que debemos ir es a una asamblea constituyente que tenga 4 temas en los que se reformen. Okay. Ellos decían, hay que hacer una consulta popular para que el pueblo diga vamos a una constituyente sobre el tema 1, 2, 3, 4, es decir, no ampliarlo. Me parece interesante porque es como mucho más práctico, es decir, vamos a hablar, no sé, de economía, de reforma judicial, de política, no sé. Y no se pierden temas que no suman. Y ya no se pierden en temas, ya, ahora bien, creo que el presidente, me parece que a lo que yo iba hace un momento es que el presidente Noboa tiene en sus manos un gran capital político y la posibilidad de establecer reformas necesarias que tiene que hacer el país. Desde mi punto de vista, entre ellas, la energética y la económica. Entonces, no, o sea, esto no puede ser un periodo de simple paso por el gobierno, de hacer obras solamente, porque creo que hay un mandato que va más allá. Es la necesidad de hacer unas transformaciones urgentes. El presidente tiene que hacerlas. La forma en la que las coja, él sabrá decirnos. Si es que lo hace aprovechando el gran poder que tiene ahora en el Consejo de Participación Ciudadana y en la Asamblea Nacional, puede ser una opción. La otra es yendo a una asamblea que ayer Santiago Begdach, en Políticamente Correcto, decía, a lo mejor no es constituyente, sino reforma constitucional, y que puede trabajar 3, 4 meses. Una comisión. Y donde una suerte como de comisión. Y ahí una tendría que ir gente integrada, de cierta manera tratar de forzar, como decíamos hace un momento, que haya más pluralismo. Quizás ahí, lo que nos decía Ramiro hace un rato, el método Lenín Moreno funciona, es decir, que sea el presidente quien plantee los nombres a la Asamblea Nacional, como lo hizo Lenín Moreno, y tratar de avanzar. No sé, no quiero que tampoco con esto me tomen a mal y digan que estoy dando una idea, pero estamos haciendo escenarios. De una u otra manera, me parece a mí que esta Asamblea Constitucional tiene éxito si es que entra gente que está por fuera de esta dicotomía novoísmo-correísmo, sino que sea más plural. Porque además las asambleas constituyentes no solo sirven para reformar las cosas, sino para establecer grandes acuerdos nacionales. Y esta podría ser un gran espacio en donde nos pongamos de acuerdo sobre seguridad social, sobre el futuro del petróleo, sobre la reforma judicial, sobre la reforma política, y con eso darle al país un nuevo modelo de gestión que implique a lo mejor la reforma de algunas cosas de la actual Constitución, más o menos eso. Bien, Carlos, permíteme, doy paso a Javier Segarra, que tiene inquietudes. Gracias. Gracias, Daniel. ¿Cómo le va, Carlos? Nuevamente, buenos días. ¿Qué tan difícil resulta este país? Oiga, créame, porque analizando si es factible o no una asamblea constituyente, analizando si es factible o no dentro de la Asamblea Nacional, es que los intereses políticos de este país, perdónenme la palabra, Carlos, han jodido a los ecuatorianos. Y entonces estamos como a la defensiva. No, mejor no lo hagamos porque podemos perder. Mejor por acá porque no lo tenemos. Este país no va a salir nunca así. O tomamos una decisión contundente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional. De lo contrario, usted y yo vamos a seguir hablando de lo mismo y usted en su programa le va a seguir hablando de lo mismo, Carlos. Así es. Y sobre todo cuando el país tiene tiene que hacer cosas inmediatas, ya no puede vivir del endeudamiento, tiene que económicamente darle un giro, una vuelta de tuerca, y la gente tiene que entender que esto se soluciona con inversión. Tiene que llegar un gran
caudal de recursos extranjeros o privados nacionales, pero vía inversión. Y los espacios donde más te permite, donde es mucho más fácil, es a través del petróleo y de la minería. Entonces, de eso tenemos que discutir. Si no nos ponemos de acuerdo en eso y no entendemos que ese es el camino, vamos a fracasar. Lo que yo digo ahora es, si es que el presidente no tiene además otros temas que son fundamentales, tiene que discutir en pocos meses más el subsidio al diésel. Eso es un problema grave, mayor, pero el país tiene que entender que hay que hacer algo con eso. Hay que solucionar el tema de la seguridad social, y eso implica tomar decisiones que son duras. Entonces, el país tiene que acompañar a un presidente que puede ser que yo tenga muchos reparos a cómo Daniel Noboa mira el país, pero creo que algo que yo en lo personal sí le reconozco a él es que, por ejemplo, ha tomado decisiones económicas valientes y fuertes, y las ha logrado sacar adelante, como la alza de impuestos y la revisión de las gasolinas. Y en segundo lugar, lo ha hecho con cierta valentía. Es decir, no ha jugado tanto al cálculo político como lo hicieron los presidentes anteriores, en que esto me conviene, esto no, muy el modelo social cristiano, que me perdonen eso, ¿no? Sí. Pero, en cambio, Noboa sí ha sido medio temerario, medio lanzado. Entonces creo que sería de aprovechar un poco esta manera de medir el riesgo que tiene el presidente de la República para hacer las reformas que el país necesita, porque no podemos seguir pateando los problemas hacia adelante. El problema de la seguridad social, como bien apuntaba Ramiro, no se puede seguir pateando, y el país entero tiene que darse cuenta. No se trata solo de subir las pensiones a los jubilados, sino de entender que mientras el IES no tenga más empleados, o mejor dicho, más cotizantes, el IES va a quebrar. Entonces hay que pensar cuál es el modelo del IES del próximo siglo. Es decir, son discusiones muy fuertes en las que el país tiene que hablar con profunda madurez, y me parece a mí que ahí la izquierda ecuatoriana en general, no hablo solo del correísmo, tiene que ajustar algunos valores, principios, y entender que la gente en el voto de la semana pasada, en cierta forma, avaló mucho de la política económica del presidente Noboa, porque así lo hizo. Es decir, sí, avaló el apoyo del FMI, avaló el apoyo del alza de impuestos, de la revisión de subsidios, porque consideran que esa es la forma en la que el país tiene que salir adelante. Carlos, agradecerle por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, te mandamos un abrazo y espero que podamos volver a tener estos fluidos comentarios interesantes. Solamente con algo final, Carlos, solo con algo que me parece final. Cada presidente, lo decía yo el día jueves, el miércoles antes del feriado, tiene un legado, ¿verdad? El presidente Roldós tuvo el suyo, que fue la doctrina Roldós. Osvaldo Hurtado, la securitización. León Febres Cordero, la lucha contra la guerrilla y la desaparición de esa. Posteriormente vino Rodrigo Borja, y él, su legado real fue comenzar el tema tributario, porque en su época comenzó, y así sucesivamente. Entonces, buscar un legado del presidente, tal cual lo hemos hablado. El presidente Moreno tuvo su legado, que fue el 7x7, ¿no? Que llevó adelante y que llevamos adelante los ecuatorianos. Esta elección que fue cívica, porque fue una cantidad, digo yo, esa cosmovisión de la libertad, tiene que ser aprovechada, y pienso que el presidente Noboa debe buscar eso, ¿no? Ramiro dijo un par de cosas interesantes, hablando del IES, tú hablaste del tema de la reforma económica, yo hablé del tema de la fiscalía. Entonces hay que buscar para que el legado de un presidente sea el más importante. Creo que ya ahora, después de terminado el proceso de transición, después de lo de la muerte cruzada, tenga un camino para poder seguir adelante y la historia lo recuerde así. ¿No te parece, Carlos? Yo solo digo una cosa, no tengo todos los elementos para emitir una conclusión real, pero si el país no se oponía a lo de Sacha hace un mes, a lo mejor ahorita hubiera estado ya cerrado ese contrato. No sé si ahora, con la caída del precio del petróleo, se vuelva igual de atractivo que hace 2 meses. Qué interesante lo que el tema de la negociación. Qué interesante. Esas son las oportunidades que se pierden. Querido Carlos, un abrazo, gusto de saludarte. Un abrazo también. Muy bien, okay. Vamos a pagar el corte comercial. Tenemos nuestro siguiente invitado y ya está Carla con nosotros. Al regreso saludamos con ella. Vamos al corte.